Y con la llegada del verano también se inician las vacaciones de nuestros hijos, un periodo en el que muchas veces no sabemos qué hacer para poder organizar el tiempo y conseguir que este descanso sea provechoso para los adultos y los niños de la casa. Estamos con Rodolfo Morrison, él es director de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Bernardo Higgins, y nos va a contar algunas recomendaciones, algunas claves para poder saber qué hacer con este tiempo libre y que sea óptimo para todos. ¿Cómo estás? Bienvenido a CNN Chile. Hola, muy bien, muchas gracias. Cuéntame de inmediato, ¿cómo se produce esta disyuntiva en el momento en que uno tiene que optar por un periodo estival, vacaciones, y que hay que equilibrar un montón de elementos? El descanso, la entretención, los niños, el que un viaje sea más cómodo, más entretenido. ¿Cómo se hace ese cruce para disfrutar unas buenas vacaciones? Mira, hay un tema que tiene que ver principalmente cómo nosotros tendemos a entender el tiempo, ¿no? En nuestra sociedad actualmente entendemos el tiempo como bastante productivo, en el sentido que es muy importante aprovecharlo, ¿no? De donde viene este dicho, el tiempo es oro. Por lo tanto, el tiempo que entendemos muchas veces como ocio o tiempo libre muchas veces es poco valorado. Y desde ese punto de vista, las vacaciones nos ofrecen una oportunidad para redescubrir este tiempo que podemos entender de una u otra manera como poco valorado, pero que en el fondo puede ser muy provechoso, especialmente si pensamos en los niños, por ejemplo, que pueden descansar de toda la carga que tienen durante el año escolar y que pueden relacionarse con distintas actividades que para ellos son muy interesantes y que les permiten desarrollar nuevas habilidades también. Esto va siendo distinto en el caso de niños más pequeños y preadolescentes, por ejemplo. En general, a lo largo del ciclo evolutivo, las personas tenemos, ¿verdad?, distintos intereses. Siempre vamos a ir desarrollando intereses desde la infancia, pasando por la adolescencia y la adultez, que se van a orientar a diferentes cosas puntuales. Cuando somos niños, ¿verdad?, nuestra actividad más importante es el juego. El juego resulta ser algo fundamental y que también se puede entender como una actividad productiva. Nosotros muchas veces tendemos a pensar que el juego es solamente tiempo libre y ocio, pero el juego nos permite, ¿verdad?, desarrollar una serie de habilidades y poner en práctica nuestros aprendizajes. Mientras que en la adolescencia existen una serie de hitos que también son importantes y que en el fondo cambia la manera de jugar. No es un juego quizás más libre, un juego que comienza a ser mucho más estructurado, comienza a centrarse más bien en las relaciones de grupo, ¿verdad?, en el sentido de pertenencia, etcétera. Los roles, por ejemplo, Exactamente. en jugar algún deporte, qué sé yo, en el fútbol, tú juegas al arco, tú eres el delantero, tú eres el que defiende, ¿no? Exactamente, y todo un tema de roles que se va relacionando con la actividad que yo voy a ir desempeñando y que poco a poco va a ir construyendo la propia identidad, o lo que los terapeutas ocupacionales llamamos la identidad ocupacional, que es en el fondo cómo yo me veo en función de las actividades que yo voy a estar desarrollando a lo largo de mi vida. Entonces hay todo un tema ahí muy interesante en la medida en que nosotros entendemos que de acuerdo a nuestro ciclo vital existen intereses diferentes y por lo tanto actividades distintas, ¿no?, que vamos a ir desarrollando en estas épocas, especialmente en vacaciones. ¿Cuál es la mejor forma de distribuir bien el tiempo? ¿Generar una cierta expectativa de, vienen las vacaciones, qué sé yo, cuando queda muy poco, vamos a hacer de todo, o más bien decir, vamos a realizar algo distinto, pero no generar una gran expectativa que finalmente puede ser un desastre? Hay un tema que tiene que ver con estilos, ¿ya? Principalmente hay personas que tienden a ser mucho más estructuradas, tienen una estructura en el fondo mucho más rígida y que eso implica que tiendan a planificar todo. Entonces, si tú le preguntas a personas de otras culturas, por ejemplo, que tienen planificar las vacaciones de aquí a 2 años más y se preparan durante todo el año para eso. En Chile existe una suerte es como mixto el escenario. A veces tenemos personas que preparan mucho más las vacaciones y otras que de una u otra manera esperan hasta último momento, ¿verdad?, para saber qué poder hacer. En realidad, más que un escenario sea más bueno u otro, es importante entender el sentido de las vacaciones, que principalmente tiene que ver con la desconexión, con el descansar, con el entender que es un momento y un espacio para la familia, para el estar uno mismo, ¿verdad?, tranquilo, principalmente desconectarse, y en función de eso yo tengo que hacer una planificación. A lo mejor si necesito hacer un viaje, ¿verdad?, largo, si necesito hacer un viaje que me permita contactarme con otras cosas, y tengo que estructurarlo más, tengo que hacerlo. A lo mejor necesito solamente desconectarme y quedarme en el sillón viendo televisión durante un tiempo. Depende de las necesidades que yo voy a tener principalmente. ¿Cómo se hace para que esta impaciencia de los niños finalmente se pueda canalizar de buena forma? ¿Hay una cierta preparación de este periodo de vacaciones que uno quizá pudiese programar con los niños, tomando en cuenta que, por ejemplo, ya en enero
ya están de vacaciones después de diciembre, Navidad, Año Nuevo, pasa 1 o 2 semanas. Ese periodo es bueno quizá hacer una cierta planificación con ellos, que den su opinión, que digan, en la playa quiero bañarme durante las tardes y en la mañana salir a, qué sé yo, a jugar. Es muy interesante lo que propones, porque en el fondo es como entender que la estructura o la manera en que los niños pueden estructurar su tiempo libre, ¿verdad?, también puede ser aprovechado en época de vacaciones. Por lo tanto, ahí estaríamos también permitiendo que los niños aprendieran a organizar su tiempo, aunque sea en un periodo estival, que es un tema muy interesante. Ahora, desde ese punto de vista, el tema de las vacaciones en sí no tiene que ser entendido como una sobrecarga de actividades tampoco, ¿ya? O sea, si bien los niños pueden participar en la planificación, en la organización, ¿verdad?, de las actividades que ellos van a querer realizar, es importante no sobrecargarlos con eso y que no sean actividades que en el fondo van a demandar preocupación o estrés, o que si los planes no resultan como yo los tengo absolutamente estructurados, me va a complicar. En el fondo, tengo que diseñar más o menos algo, pensar, por ejemplo, en algunos talleres o en algunas ofertas que pueden aparecer en términos de clubes, de deportes, etcétera. Entonces tengo que tener en el fondo un abanico. Sí. Exactamente, tengo que tener un abanico de opciones y siempre pensar en que los niños son los que tienen que elegir en función de sus intereses, ¿no? Imagínate qué peor panorama que el tener que estar en unas vacaciones que te impone alguien estar en un lugar que tú no quieres estar. Entonces es muy importante que exista una coherencia entre los intereses de los niños y las actividades que ellos van o pudiesen desempeñar durante el verano. Eso es fundamental. Lo último, Rodolfo, si le puedes recomendar a quienes nos ven hasta ahora, qué elementos considerar y tener como 1, 2 y 3 al momento de ver qué se va a hacer en vacaciones y cómo compatibilizarlo con los hijos. El primer punto es tremendamente relevante entender que durante las vacaciones para los niños es muy importante estar con los padres también. Muchas veces los padres estamos trabajando y los niños están en casa, ¿verdad?, y no tienen muchas actividades que poder realizar. Por lo tanto, lo importante es entender o darse el tiempo para valorar la importancia de encontrarse, aunque sea en un espacio, una tarde en una plaza, un fin de semana, viajar a la playa, etcétera. Eso es lo principal, entender que para los niños tiene que haber algún evento significativo que permita fortalecer las relaciones familiares, ¿verdad?, la relación entre padres e hijos, etcétera. Eso principal. Lo otro es entender que el tiempo de ocio, el tiempo libre, valga la redundancia, es tremendamente relevante, es fundamental para la rutina del ser humano. Por lo tanto, hay que valorar ese tiempo y ese espacio y entender que las vacaciones es un espacio principal para poder desempeñar ese tipo de acciones y poder, en el fondo, descubrir nuevos intereses, nuevas habilidades, desarrollar la creatividad, etcétera. Mira, interesante que algo que uno de pronto piense que es automático, es mejor tener algunos elementos para poder disfrutar de buena forma las vacaciones y que sea la mezcla de descanso y entretención. Así que, Rodolfo, te quiero agradecer muchísimo estar con nosotros y esperemos que hayan servido algunos de los consejos. Sí, muy bien, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Hacemos la pausa, ya tenemos más informaciones aquí en CNN Chile.